Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Y en el programa de hoy, el tema excluyente prácticamente va a ser la crítica situación que están viviendo miles de trabajadores a lo largo de todo el país y que particularmente en Córdoba tiene una expresión muy aguda, ¿no? Estamos hablando de las suspensiones y los despidos que sufren miles de familias. Empezamos a ver cómo se generalizan trabajadores que quedan en la calle o suspendidos, ¿no? De hecho, en Córdoba estamos viendo, por ejemplo, las fábricas tomadas por los trabajadores que son echados por los patronales. La importante respuesta que están dando los trabajadores y hoy, bueno, vimos el paro y la movilización de la UOM. Así que enseguida en Giro a la Izquierda vamos a estar abordando este tema y vamos a analizarlo junto a la columna habitual de Hernán Pudú. Así estuvimos conversando, bueno, en los distintos piquetes de hoy y en la movilización estuvimos conversando con los protagonistas de esta lucha, ¿no? En la movilización de hoy hubo trabajadores de decenas de fábricas y, bueno, justamente estamos empezando a ver esto, ¿no? Cómo cientos de trabajadores empiezan a organizarse para dar una respuesta frente a este ataque de las patronales y también una particularidad que en muchos casos lo empiezan a hacer de manera independiente, ¿no? De las conducciones sindicales. O exigiéndoles a las conducciones sindicales que se pongan al frente de sus reclamos. Bueno, este importante tema aquí, así que te invitamos a que nos acompañes en vivo hasta las 11 de la noche, que te comuniques con nosotros al 444-4482 o al 155-322-377. Comenzamos entonces, veamos este informe sobre el paro y la movilización del día de hoy y enseguida dialogamos con Hernán Pudú. Bueno, estamos con Leonardo Sánchez, delegado de la empresa Valeo. Contanos un poco de esta acción en el marco del paro que lanzó el sindicato. Sí, bueno, la semana pasada se resolvió el paro con movilización y piquete. O sea, acá estamos, el plan era nuclear por zona a las empresas y cortar en los distintos accesos a la ciudad, porque bueno, las empresas de la UOM están diseminadas por toda la ciudad, las empresas bajo convenio UOM, y bueno, acá nos juntamos con todas las empresas de la zona norte y estamos, bueno, piqueteando, vamos a cortar acá y acá seguro nos vamos a movilizar al gremio y el gremio ya sí vamos a marchar por el centro ya con toda la seccional. Nosotros particularmente, bueno, venimos de la lucha de febrero y bueno, tuvimos un episodio más en planta con, bueno, un fiscal ordenó una orden de restricción para que yo no pudiera ingresar y bueno, esa medida la pudimos revertir un poco ayer con el equipo de abogados del CEPROT, con Leticia Cheli, con Sergio Castro, estamos trabajando para recurrir la medida. Y ayer se celebraron elecciones en la planta, ayer pude ingresar a la planta a votar. No me dejaron fiscalizar, hicimos una presentación en el ministerio vía administrativa para denunciar, ¿no?, que la empresa me negaba el ingreso al establecimiento para poder fiscalizar las elecciones. De todas maneras, el proceso eleccionario se llevó a cabo con total normalidad. De 9 vacantes para delegado, había 9 postulados, así que quedó conformado el nuevo cuerpo delegado. Los compañeros acompañaron masivamente, a mí me acompañaron con 2 votos, salí reelecto de nuevo y bueno, también es un mensaje a la empresa y bueno, a este fiscal también de que bueno, ellos ratifican una conducción política en la empresa que es la que se venía dando con el anterior cuerpo delegado. Por eso nosotros también nos movilizamos, por eso una de las consignas de nuestra bandera es basta de persecución a delegados y a trabajadores, porque la medida de restricción me fue impuesta a mí y a otro obrero más. Entonces, bueno, vemos con mucha preocupación eso, porque lo que la empresa no pudo hacer por ningún otro ámbito, que en el fuero del trabajo, pidieron una cautelar también para que yo no pudiera ingresar a planta, no lo pudieron hacer y bueno, recurren a esto. A través de falsas denuncias para utilizar a un fiscal del Estado para que con el Código Penal intenten hacerme una exclusión de tutela de hecho, ¿no? Se da esa doble situación de que además de persecución a los activistas sindicales, a los delegados de base, además también hay comienza a haber despidos y suspensiones, ¿no? Sí, por supuesto, entonces nosotros vemos con preocupación eso, porque en la planta todavía esa situación no se ha dado, pero sí vemos que en el resto de la seccional se ha dado. Por eso es la movilización de hoy, justamente, para repudiar todos los despidos y las suspensiones y además para, bueno, denunciar todas las otras cosas que suceden, ¿no? Que esta persecución que la empresa, todos los empresarios, que esto pase sin decir nada va a dejar un antecedente muy negro. Todas las empresas van a acudir a esta estrategia para sacar delegados. Además de este piquete de Valeo, ¿hay otros piquetes que se están dando ahora? Hay piquetes en zona sur, en Circunvalación, en Avenida Vélez Sarsfield,
hay piquetes por toda la ciudad. Ahora ya mismo incluso estamos desconcentrando para ver si nos movilizamos a la sede del gremio ya para empezar a armar la columna. Todo esto va a concentrar en el centro de esta movilización. Ahora nos movilizamos a la sede del gremio y de ahí al centro. Una jornada provincial de la UOM contra los despidos y las suspensiones. Sí, bueno, acá estamos en este paro que es solidario para nuestros compañeros, si bien algunas fábricas no están con problemas, pero bueno, es solidaridad que es lo que tenemos que tener entre nosotros trabajadores. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. Hay un sector de la fábrica que está en disconforme o en oposición con la conducción actual de la UOM. Sí, lo que pasa es que esta conducción en tiempo de elecciones prometió muchas cosas que actualmente no se está cumpliendo ninguna. Entonces hay un descontento general en casi toda la mayoría de gente. Una nueva marcha de los trabajadores de la UOM y una diferencia clara con la conducción del sindicato. La diferencia es simplemente porque los trabajadores metalúrgicos hoy por hoy no los alcanzan ni para comer, hoy por hoy tenemos unos sueldos bajos, hoy por hoy estamos sufriendo de salud, tenemos un montón de sufrimiento y esto no puede ser esto. Acá la conducción, ya sea urbano, sea quien sea, Carlos, quien sea, tiene que hacerse cargo de los trabajadores. Es simplemente eso, es el descontento que tiene la gente, porque hoy por hoy la base no se están escuchando. ¿Cómo sería el funcionamiento del sindicato para vos? El funcionamiento del sindicato, muchas veces el cuerpo delegado se lleva por la conducción, se rige a la conducción y sigue la conducción y realmente no llevan lo que dice la base. Y eso es lamentable, que los compañeros delegados, que somos los representantes, los que llevan la palabra de la gente, no lleven realmente la palabra de los trabajadores. Está junto Monchich con los trabajadores de Valeo y otras fábricas, pero en particular Valeo, que viene de una lucha emblemática acá en Córdoba. Sí, la lucha de Valeo fue este año, nosotros también tuvimos una lucha el año pasado por una hora vacacional porque no lo está alcanzando y el gremio también lo dio la espalda a nosotros. Para sintetizar, ¿cuáles son las consignas que piden los trabajadores? La consigna es que queremos un sueldo, queremos trabajar, sí queremos trabajar, pero queremos un sueldo digno, que realmente sea digno, que llevemos a fin de mes, que le podamos dar a nuestros hijos y a nuestra familia una vida más digna. Es simplemente eso. La otra cosa que te quiero decir, acá han tocado un compañero delegado y lo están dejando de lado. Esas cosas no se pueden hacer porque es una falta de respeto a los trabajadores y a la institución. Entonces, ¿qué compañero? Leonardo de Valeo. Me parece que los empresarios, ya sea quien sea, no puede tocar un delegado que es un hijo de la UOM y no lo podemos hacer los boludos y lo podemos mirar para atrás. Yo creo que tenemos que enfrentar lo que le pasa a Leonardo y al frente y luchar por el compañero Leonardo. Estamos en Giro a la Izquierda, en vivo hasta las 11 de la noche. Veíamos recién imágenes de lo importante del paro y la movilización del día de hoy de la UOM. Estamos ahora junto a Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, veíamos, como venimos abordando en este programa, el gran ataque que se está haciendo hacia los trabajadores. Ahora vemos la respuesta, ¿no?, de parte de los trabajadores. ¿Qué nos puedes decir de esta jornada que se vivió hoy aquí en Córdoba? Bueno, a mí me pareció la verdad una gran jornada. Hace mucho que no se ven distintas cuestiones de la jornada de hoy. En primer lugar, decir que el paro venía bastante fogoneado por sectores de la base o con muchísima bronca.
incluso muchos sectores y muchas fábricas de la UOM no pararon y no se movilizaron, o mejor dicho, no se movilizaron en descontento con el gremio porque consideran que este paro y esta movilización ya llegó tarde, porque como bien denuncian, ya hay más de 200 despidos en Córdoba, en el gremio de la UOM, ni hablar de las suspensiones, los despidos hormigas, etc. Y sin embargo, contra esta situación, muchos trabajadores fueron al paro, a la movilización, lo hicieron activo, se realizaron piquetes, importantes piquetes en la zona norte y en la zona sur de la provincia antes de confluir en el gremio para movilizarse hasta el centro en el acto. El acto me pareció un acto relámpago, un acto como de quien no quiere la cosa. Me pareció que Urbano, si habló más de 10, 15 minutos fue mucho, como mucho. Se mostró junto a la presencia del gremialista legislador Pien, del PJ. Y bueno, después podemos analizar más tarde o después lo que se refleja en el informe, los cantitos. Una cosa muy destacada, que un sector muy amplio de trabajadores, denominados autoconvocados, son un grupo de trabajadores y delegados de la UOM, que ya los empezamos a ver en la importante lucha de Baleo, cuando muchos delegados y muchos activistas rodearon también de solidaridad ese conflicto porque veían que hacía falta, en un sentido, cumplir el rol que no viene cumpliendo el sindicato, que es poner el cuerpo donde tienen que ponerlo. Bueno, después los vimos en la lucha de Conmeca, y bueno, y ahora lo hemos visto, creo que ha pegado un salto en este sentido la organización en hacerse visible. Trajeron sus propias banderas, con sus propias consignas, planteando contra la precarización laboral, contra los despidos y las suspensiones, incluso contra los preventivos de crisis, que es un mecanismo legal que utilizan las empresas para poder suspender y para poder despedir. Entonces me pareció significativo la cantidad de compañeros, el entusiasmo que había, y bueno, lo que veíamos en los distintos videos, muchos compañeros que tienen muchas cosas que decir y se expresó esa bronca contenida en esta jornada en las calles de Córdoba, y sin embargo están planteando que cómo sigue, ¿no? Porque está bien hacer este paro, pero la dirigencia del sindicato de la UOM no está convocando a un plan de lucha. Ni hablar de una cuestión más general, que mañana es el aniversario del Cordobazo, que Luz y Fuerza para, contra el impuesto a las ganancias, contra el mamarracho que hizo de la SOTA con las jubilaciones en Córdoba. Paran también no paran, pero se movilizan los trabajadores municipales, se movilizan los cuerpos orgánicos de UPC. Bueno, me parece que es una ridiculez no haber aprovechado esta jornada de paro justamente para unificar a todos los reclamos que tiene el movimiento obrero, parar realmente los despidos, las suspensiones, ni hablar de gremialistas como Dragún de Lesmata, que ni siquiera hasta ahora no están haciendo absolutamente nada. Pero digo, lo que estaba planteado era unificar la jornada de hoy con la jornada de mañana y realmente mostrar ampliamente a todo el movimiento obrero cordobés en la calle, diciéndole basta el ajuste en las distintas variantes. Se veía claramente recién en el informe la voluntad de parte de los trabajadores de llegar a la unidad entre los trabajadores, lo que no impulsa, como decimos, las conducciones sindicales, lo veíamos de parte de las bases, como recién el delegado de Montich, por ejemplo. Bueno, es evidente. También cuando yo tuve la posibilidad de marchar con los compañeros despedidos de Volkswagen, que vienen luchando hace más de 1 año y medio por la reincorporación, y era significativo cómo los aplaudían todos los trabajadores al ver que distintos sectores obreros se sumaban a las columnas, y es un entusiasmo, bueno, lo que decimos antes, lo hemos visto en los distintos conflictos en Baleo, en Conmeca, donde realmente se está valorando muchísimo la solidaridad concreta que llevan estos distintos delegados a los distintos conflictos. Y eso es justamente lo contrario a lo que ven de la conducción de los gremialistas, en este caso de Urbano de la UOM, que ven que realmente, como decían el compañero en el video, no están a la altura de las circunstancias.
justamente, bueno, recién en el video se expresaba que los trabajadores de Baleo están denunciando que hay un ataque por parte de la patronal a uno de los referentes de la lucha de Baleo. Recordemos que hace alrededor de 2 meses hubo una gran lucha en Baleo que de alguna manera fue un antecedente de la resistencia que estamos empezando a ver ahora, con 18 días de la planta tomada, y ahora hay represalias por parte de la patronal, ¿no? Están... sí. No, veamos en primer lugar el corte que realizamos, que se realizó en el Puente Centenario esta mañana con distintas agrupaciones, la agrupación docentes de base, con centros de estudiantes, Bien. digo, no Los solamente la trabajadores de unidad Volkswagen, bien. de los trabajadores, como expresabas, de Volkswagen y de Renault, sino también de los estudiantes y de docentes en apoyo, digo, en contra de las suspensiones y los despidos. Bien, bien. Veamos en primer lugar ese informe y Bien, enseguida vemos específicamente el caso que denunciaban en el primer informe sobre Baleo. Estamos en el Puente Centenario, donde está llevando adelante un corte de parte del PTS y algunas agrupaciones como la Marrón Clasista, los despedidos de Volkswagen, los docentes de base. Vamos a preguntarle a los trabajadores el porqué del corte. Buenos días, ¿por qué están cortando? Mira, estamos solidarizándonos con la gente de Baleo por la restricción que le pusieron la fábrica a Leo Sánchez después de la toma de 18 días defendiendo los puestos de trabajo. En parte nosotros, yo como parte del grupo de despedido, después de 1 año y medio con cautelares a favor, como la de Walter Silva casi firme, a la cual la empresa no hace caso. El corte es acompañando las medidas de fuerza que decretó la UOM, ¿no?, de paro y movilización contra los despidos y las suspensiones, ¿no? Este corte tiene un segundo objetivo, que es reclamar por nuestros despedidos del 2 de enero del 2013, varios con órdenes judiciales de reincorporación, ¿no? Y acompañando a los compañeros de Baleo y de distintas empresas autopartistas que están sufriendo despidos y suspensiones y que plantean que las conducciones sindicales, tanto la de Urbano que hoy llama al paro, ni hablar la de Dragún, que acompaña simbólicamente pero no aparece por las calles, para que llamen a un paro activo regional de Córdoba hasta que se paren los despidos y las suspensiones y la crisis que las empresas aducen que tienen las pongan de las ganancias que tuvieron los últimos años. Nosotros estamos acá como docentes apoyando el corte en solidaridad con los compañeros de la UOM que han logrado que la burocracia del sindicato se vea forzada a llamar a este paro por el terrible flagelo de los despidos y las suspensiones en el sector. Y en ese sentido nosotros vemos importante, por un lado, apoyar la lucha de estos compañeros contra los despidos y las suspensiones, y por otro lado, fortalecer la denuncia a la persecución a los compañeros que luchan dentro de la UOM, como asimismo hay persecución a todos los luchadores en el país, porque son persecuciones que son hechas por parte de la patronal, por parte del gobierno, de la justicia y también con la connivencia de las conducciones sindicales que están actuando contra los sectores combativos para dejar pasar el ajuste, un ajuste que está impuesto desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y con la connivencia de todos los sectores que te dije. Nosotros como docentes también sufrimos el ajuste y nos parece importante que todos los trabajadores salgamos a pelear juntos. También estamos pidiendo que UPC llame ya a una asamblea general y deje de marchar con los cuerpos orgánicos, que lo único que hace es, bajo sus intereses, no hacer, en este caso, a los compañeros de arte que en este momento están quedando sin trabajo, y porque ya el aumento ineficiente que largó en marzo, ya en este momento a los docentes no nos convence. Bueno, yo soy despedido de la tercerizada Cargo Renault, con un despido discriminatorio y antisindical. Tengo un fallo de la justicia para reinstalarme y participar de una elección de delegado, en la cual no solamente la empresa y el sindicato se negaron a cumplirla. Bueno, venimos a apoyar en una jornada de lucha, de paro y movilización. Todos los trabajadores estamos en contra de los despidos y las suspensiones. También los trabajadores de Baleo van a marchar y están realizando un corte en la voz del interior. Eso demuestra que hay una resistencia de los trabajadores, no solamente contra el ajuste, la inflación, sino con las mismas burocracias sindicales que se limitan a hacer de vez en cuando alguna acción promovida con cuerpos orgánicos, y me parece que todos los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos esa pelea y salir a las calles a movilizarnos.
Bueno, acá estamos de la Secretaría de Unión Obrera Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Humanidades y vinimos justamente a apoyar este reclamo de los trabajadores, principalmente de la industria metalúrgica, donde están sufriendo suspensiones y despidos, justo en el marco de que hoy se realice un paro. Entonces, bueno, nosotros opinamos que tenemos que estar acá apoyando a los trabajadores, retomando las mejores tradiciones de la Unión Obrera Estudiantil, justo en este marco que, bueno, vemos como el gobierno, tanto nacional como provincial, aplica un ajuste y pretende que los trabajadores y el pueblo paguen esta crisis que es responsable de los capitalistas. Nosotros vemos que este ajuste también toca la educación pública, están recortando no solamente el presupuesto educativo a nivel nacional, sino también en las raciones del comedor. Entonces, bueno, este ajuste lo vamos a vivir todos y opinamos que los estudiantes están en nuestro lugar, están en esta mejor tradición. Ahora se acercan las elecciones universitarias, justamente en esta situación, y a nosotros nos parece clave que bueno, nosotros justamente nos estamos presentando como Frente de Izquierda, más de 10 facultades en toda la universidad, y queremos plantear esta bandera, esta alternativa, donde los trabajadores y los estudiantes volvamos a unificarnos en nuestra lucha contra este ajuste. Bueno, están llegando mensajes aquí a Giro a la Izquierda. Nos dice Sergio: soy secretario general del sindicato de Perkins. Tuvimos 9 días de paro por 5 despidos y amenazas de suspensiones. Ahora estamos de conciliación obligatoria. Otro mensaje dice: la UOM es el único gremio que defiende a los trabajadores. Y otro mensaje más que nos dicen: yo no estoy en contra de los trabajadores, pero me podrían decir trabajar a pleno o parar la producción y pagar suspensiones e indemnizaciones. Saludos a la mesa, Rubén de Villa Urquiza. También tenemos otro mensaje que dice que Iveco hace 20 días está realizando, cesanteando de manera hormiga y el ESMATA no hace nada, los delegados no aparecen, nadie dice nada y se habla de 150 posibles despidos para más adelante. Último mensaje por ahora, dice que nos felicitan por el programa y un saludo de Ricardo Argüello. Gracias, Ricardo. Y dice: duele ver a Laura Sesma, que dice: por los concursos en la municipalidad tienen que haber socialistas serios, que no se vendan a estos tránsfugas. Bueno, estos son los mensajes. Seguí comunicándote con nosotros a Giro a la Izquierda. Bueno, y hay un mensaje, de hecho lo expresaba, planteando qué es lo que debería hacerse en esta situación, ¿no? Si debería haber suspensiones, rebajando el salario. Bueno, de hecho hoy hemos visto declaraciones de Caló es el secretario general de la UOM a nivel nacional, que de alguna manera ubicándose, ¿no?, como consejero de las empresas, ¿no?, planteando a las empresas, bueno, esperen un poquito para despedir, ¿por qué no suspenden rebajando el salario de los trabajadores, ¿no? Entonces hay una discusión de cómo se hace para enfrentar estos ataques y a la vez enfrentar esta política que tienen las conducciones sindicales, ¿no? Sí, yo quería primero por los mensajes al compañero de Perkins, si quiere venir al programa a aprovechar y hacer la denuncia, contar el conflicto, este invitado. Después había otro mensaje que decía la UOM. Es el único gremio que defiende a los trabajadores. Bueno, yo tengo la impresión que no es lo que opinan la mayoría de los trabajadores de la UOM y no es precisamente lo que se expresó hoy en la marcha, pero bueno, es una opinión. No, de hecho los cantos lo expresaban, lo hemos visto claramente, ¿no?, cantando muchos trabajadores contra Urbano directamente, ¿no? Incluso el mismo sindicato reconoce que hay más de 200 despidos en lo que va del año. Es decir, y no me parece que un gremio que tiene 17.000 afiliados y el poder que tiene, le hayan impuesto una situación en la cual no puede hacer absolutamente nada. Me parece que más bien, me parece que está por detrás de lo que hacen incluso los propios delegados en algunas fábricas, sin tener el poder del todo el aparato del sindicato. Quizás es una apreciación teniendo en cuenta, por ejemplo, sindicatos como el ESMATA, que directamente no hace absolutamente nada. Así es, bueno, ni hablar, bueno, el por los mensaje del Iveco. compañero, sí, estamos al tanto de que hay despidos hormigas en Iveco y que hubo cerca de 30 hace más de 2-3 semanas y posiblemente sigan así porque es lo que, por lo menos sigue así el plan de la patronal y el plan de Dragún que nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de negocios con la empresa, que cuando marchan los negocios y hacen ganancias extraordinarias, hay horas extras y superexplotación para los trabajadores, y cuando empiezan a bajar un poquito en las ventas, despiden
directamente sin ningún problema. En el año 2009 despidieron 350 contratados y en un año y medio cerca de 350 compañeros efectivos, es decir, y rápidamente tuvieron que ir renovando a los trabajadores. Entonces no nos sorprende la actuación de este gremialista, que incluso está dejando en banda, por ejemplo, a los trabajadores de Volkswagen, que tienen medidas cautelares por parte de la justicia que los ordena reinstalar, y sin embargo se niega a reinstalarlos. Volviendo un poco sí, a la pregunta inicial de cómo hacer, ¿no? Para enfrentar a la política que están teniendo las conducciones sindicales, que como vos bien planteás, claramente no es en función de cómo desplegar una lucha para realmente enfrentar los ataques. Es lo que venimos viendo de hecho, ¿no? Las declaraciones de Caló de hoy, insisto, ubicándose como consejero de las empresas y mostrando que no está dispuesto a mover a un dedo para enfrentar los despidos y las suspensiones, ¿no? Sí, Caló en primer lugar dijo que el paro en Córdoba no es contra el gobierno nacional, sino contra las empresas. Lo que tiene que saber también es que es contra los dirigentes sindicales aliados a los gobiernos, que no mueven absolutamente un dedo para realmente enfrentar a las empresas. Lo otro que dijo es que recomendó que en vez de despedir, suspendan y paguen al 60% del salario, o sea que ya, sin oponer ningún tipo de resistencia, ya están diciendo que se tiene que rebajar el salario. Que se tiene que suspender y que se tiene que rebajar el salario del trabajador. Es decir, que los que tienen que pagar, lo que está diciendo es que los que tienen que pagar la crisis son los trabajadores. Igual que Pignanelli, el dirigente del ESMATA, el dirigente del ESMATA Nacional, que hizo declaraciones increíbles también, ya metiendo miedo, diciendo que las autopartistas no van a llegar hasta julio. Dice, eso es lo que dicen las empresas, o sea que es vocero de las empresas, repite lo que dice, si las empresas le dicen tenemos que despedir 400, tenemos que despedir. Dijo que cuando te hacen despidos por goteos no nos enteramos ni nosotros. Sin embargo, hoy en todos los medios nacionales ha repercutido el conflicto testigo de la fábrica autopartista Gestam, que también tiene una planta aquí en Córdoba, con más de 70 despidos, donde un grupo de despedidos ingresaron a la planta y están en estos momentos en un puente grúa, arriba, sin poder comer, sin poder hablar por teléfono, sin agua, y están resistiendo los despidos. Y está bloqueada la planta y son cerca de 60, eso no son despidos por goteo. Y sin embargo, Pignanelli no está haciendo absolutamente nada, más bien que está en un plan, junto con la empresa, de decir que son trabajadores violentos, etcétera, que no se sabe lo que quieren, cuando todo el mundo sabe que los trabajadores lo que estamos viendo en Argentina es el comienzo de una resistencia, lo vemos aquí en Córdoba, es una resistencia a las suspensiones y a los despidos. Entonces lo que proponen estos dirigentes sindicales es que la crisis la paguen los trabajadores y lo único que tienen para ofrecer es decir que los trabajadores acepten reducciones salariales, que acepten los despidos. Bueno, para nosotros de lo que se trata es justamente lo contrario, que la crisis la paguen los capitalistas, que se repartan las horas de trabajo entre todos los trabajadores y manteniendo el nivel salarial. Caló dice, estas empresas ganaron mucha plata. Es un discurso, porque no están dispuestos a decir cuánta plata ganaron, porque hay que hacer una lucha realmente para que imponerle a las empresas que muestren a la sociedad los balances comerciales de sus facturaciones. Entonces, para que toda la sociedad quede en claro que es un absoluto chantaje lo que están haciendo los capitalistas cuando se proponen suspender y despedir trabajadores, porque apenas están bajando sus ganancias y sin embargo el pato de la boda siempre lo tienen que pagar los trabajadores. Y si los trabajadores se osan rebelarse, son tildados de violentos, de personas peligrosas. Lo estamos viendo en Gestam y lo estamos viendo en el conflicto de Valeo, donde a raíz de la enorme huelga que hicieron 17 días, se está imputando penalmente a un delegado y a un trabajador por el hecho de defender, junto con todo el colectivo de trabajadores que resolvieron en asamblea, mantener la toma de la fábrica. ¿Y qué lograron con la toma de la fábrica? ¿Qué lograron los trabajadores de Valeo con la toma de fábrica 18 días? Que muchos trabajadores contratados no solamente no sean despedidos, sino que pasen a planta permanente. Entonces, ese ejemplo es el que no quiere las patronales en Córdoba. Ese ejemplo es el que no quieren muchos sindicalistas, a nivel nacional y a nivel provincial. De hecho, perdón, te hago un paréntesis, lograron lo que no logran las conducciones sindicales. Bueno, eso es lo que estamos, exactamente lo que estamos diciendo. Entonces,
lo imputan penalmente, que es una aberración legal, porque primero es un conflicto colectivo. Entonces, el derecho de los trabajadores es el derecho a mantener su fuente de trabajo y el derecho a su salario para alimentar a su familia. Si le quitan ese derecho, le quitan todo. O sea, es lo último y lo único que tienen los trabajadores. Entonces, fíjate a lo que llevan las empresas a tener que criminalizar y penalizar, judicializar un conflicto laboral y estigmatizar a trabajadores y a delegados como personas peligrosas, porque evidentemente cuando se enfrentan a la unidad de los trabajadores que se manejan en asamblea, no hay con qué darle. Y esa es la verdad y eso es lo que demuestra la historia de Córdoba, la historia de las luchas obreras en Argentina y en el mundo, hablando de cordobazo, es decir, esos pequeños ejemplos de trabajadores que se unen y que realmente están dispuestos a enfrentarlos, en este caso los despidos y las suspensiones, las patronales le temen como fiebre. Y yo creo que Urbano por eso también quiso hacer un acto relámpago y no se jugó realmente una movilización mucho más grande. Me parece que la movilización igual fue muy grande y fue espectacular para muchos trabajadores que lo vivieron como un gran ensayo callejero de lo que tienen que empezar a hacer permanentemente los trabajadores en Córdoba para no acostumbrarse a los despidos y las suspensiones. Bueno, con respecto a esto y a lo que veíamos en el primer informe, estuvimos cubriendo la presentación que se realizó en tribunales justamente por el ataque que ha sufrido Leonardo Sánchez y otro trabajador más. Se presentaron junto a distintas organizaciones por los derechos humanos. Veamos el informe. En el día de hoy vinimos a presentar un pedido de cese de la medida de restricción impuesta por este fiscal, el doctor Caballero, en el día 23 de mayo, por la cual no se lo está dejando ingresar a Leonardo a la planta desde el día lunes, siendo que en el día de ayer fueron las elecciones de delegados en la planta. Nosotros creemos que existe una urgencia en que se cese con esta medida porque Leonardo representa a más de 250 trabajadores que tiene Valeo. Ha sido ratificado ayer por el 84% de los votos dentro de la planta y creemos que hay una violación de derechos humanos flagrante y que no se puede permitir. Por eso también en el día de la fecha se han hecho presentes aquí organismos de derechos humanos como el CELS, del cual es parte Vitín Baroneto, como APDH de aquí de Córdoba. La empresa que en este momento está adentro con el fiscal, mientras nosotros le hemos pedido hablar los organismos de derechos humanos, lo que está haciendo es utilizar el derecho penal para conseguir lo que no ha conseguido en el derecho laboral. Porque Leonardo tiene un pedido de exclusión de tutela, se pidió una medida cautelar en ese juicio y no se le otorgó. Entonces, se vino por esta vía a tratar de lograr lo que justamente quiere la empresa, que es sacarlo a Leonardo de la fábrica, porque es claramente un referente, un organizador de sus compañeros de trabajo y representa la voluntad de sus compañeros al interior de la planta, ¿no? Ah, porque estas denuncias se dan dentro de la gran lucha que lleva adelante Valeo y que se logró un triunfo de los trabajadores. Exactamente, bueno, que es parte de lo que ponemos también en el escrito que presentamos hoy, que es que esta medida tampoco se da aisladamente, se da 3 meses después de que, o menos de 3 meses después, de que Valeo ha sido el ejemplo de cómo se pelea contra la suspensión y los despidos en Córdoba. No nos olvidemos que Valeo entró en un gran conflicto de que duró 18 días en febrero y terminó en marzo y terminó con un gran triunfo, es decir, que los 68 despedidos volvieran a ingresar posterior a la conciliación obligatoria y lograron inclusive un aumento mayor que el que se había logrado por convenio nacional. Lo que hicimos fue pedirle una audiencia al fiscal Caballero por la preocupación que las organizaciones de derechos humanos tenemos en estos días ante la criminalización de un compañero delegado. Otra de las cosas que le manifestamos al fiscal Caballero fue la situación de desproporción desde el punto de vista defensivo que ha tenido el imputado, porque hasta ahora no ha sido indagado, por lo tanto su abogada defensora, la doctora Celi, no ha podido acceder al expediente. No conocemos la prueba que sustenta esa acusación por parte del fiscal y por lo tanto no ha tenido oportunidades de defenderse hasta el día de hoy. Mañana va a ser indagado, recién mañana se va a poder acceder al expediente.
expediente, pero ya se han receptado testimoniales sin el control de la defensa, se han receptado testimoniales de los supuestos damnificados por estas amenazas. Estamos hablando de un delegado que ayer ganó en la planta por el 83% de los votos. ¿Vitín? Justamente esa fue la perspectiva en la que especialmente me centré yo, porque desde una concepción integral de los derechos humanos, individuales y colectivos, aquí se estaría afectando, más allá del hecho de la denuncia penal, si es o no, los derechos de las personas que integran como empleados la fábrica. Es decir, no se trata de un empleado sin ninguna responsabilidad extra profesional, sino de un delegado sindical. Por lo tanto, la medida es grave, la que ha tomado el fiscal, porque lo saca de la escena del conflicto, que es la fábrica, y priva a los trabajadores de una defensa colectiva de su derecho al trabajo y de los demás derechos laborales. Más allá de la situación de la persona afectada, que me parece grave que sea excluida por 60 días en un hecho que ni está probado, ni existen elementos, ni se sabe bien cuáles son las pruebas, qué dicen los testigos, porque todavía no han tenido acceso los defensores de él. De entrada hay que decir que hay una violación de los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores que integran esa fábrica, incluido aquellos 3 trabajadores que supuestamente son los que han formulado la denuncia acá y, según tengo entendido, ni siquiera han votado ayer en las elecciones. Pero entendemos cuál es claramente la intencionalidad de la empresa. También se lo pusimos de manifiesto al fiscal. El mismo abogado patrocinante de la empresa Valeo es el abogado que tienen hoy por hoy los damnificados de estas amenazas en esta fiscalía. Con lo cual claramente se desnuda cuál es la intencionalidad de armar esta causa en perjuicio de este trabajador que, bueno, como decimos, se está utilizando innecesariamente los alcances del derecho penal para resolver cuestiones que se deberían resolver en ámbitos de otras jurisdicciones. Bueno, siguen llegando mensajes a Giro a la Izquierda y nos dicen: Hernán, solamente con la lucha de los trabajadores se saldrá de esta crisis, si no seremos corderos como siempre. Paso con estos gremios ortodoxos. Un abrazo, Diego. Muchas gracias. Otro mensaje de Hernán: coincido contigo, pero los empleados automotrices ganan bien y los municipales, y son los que perjudican a los demás trabajadores con sus caprichos. Nos dice Gámeto de Barrio Olivos. Mira, no creo que los trabajadores automotrices y municipales pueden, en la lista por lo general meten a los de Luz y Fuerza y a los de la UTA, ganen muy bien. Me parece que algunos pasan apenas la canasta básica y estamos absolutamente acostumbrados a que se cuestione permanentemente cuánto es el salario de un trabajador. Todo el mundo tiene derecho y acceso a saber cuánto gana. Cada paritaria se meten desde los periodistas, editorialistas, opinólogos de todo tipo, y sin embargo nunca está en cuestión cuánto ganan los burócratas sindicales, cuánto ganan los empresarios, cuánto ganan los funcionarios políticos. Es decir, nosotros hemos hecho una campaña desde el Frente de Izquierda como candidato y lo estamos cumpliendo, y nuestros compañeros así lo hacen, planteando que todo funcionario político, por ejemplo, todo legislador, todo diputado debería ganar lo mismo que un docente, un obrero medio. Es decir, que no coincido con esa opinión y tampoco con que complican al resto de los trabajadores. Yo creo que lo que está planteado es una pelea por mantener el nivel salarial, los que tienen algún nivel salarial más o menos acorde, y la enorme mayoría de la clase trabajadora está absolutamente por debajo de la canasta básica. Por ejemplo, los trabajadores de la UOM, hay un sector muy grande que no llega ni siquiera a los 7.000, 8.000 pesos. Es decir, que esa no es la realidad de la enorme mayoría de los trabajadores, y lo que está planteado justamente es una lucha contra muchos dirigentes sindicales
que solamente defienden de manera corporativa a veces determinados sectores sin plantear una pelea justamente por los trabajadores en negro, por los precarizados, por terminar con las tercerizaciones. Entonces, si estamos apurados, me trato de hacerla corta. Te leo otro mensaje que quedó pendiente recién de Rubén de Villa Urquiza, que dice: yo no estoy en contra de los trabajadores, pero me podrían decir qué le conviene más a la empresa, trabajar a pleno o parar la producción y pagar sus pensiones e indemnizaciones. Y saludos a la mesa de Rubén. Gracias, Rubén. ¿Qué le conviene más a las empresas? La verdad que nosotros no sabemos qué le conviene más a las empresas. Las empresas hacen lo que le conviene en cada momento. Cuando creen que tienen muchas ventas, te superexplotan, contratan muchos contratados, los superexplotan, y cuando empiezan a bajar las ventas, los suspenden, los despiden, etc. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tienen que hacer los trabajadores? Es decir, los empresarios, es una pregunta para la Fundación Mediterránea, digamos. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Yo no sé. Lo que sí sabemos es lo que tenemos que hacer los trabajadores, que justamente pelear contra los despidos, contra las suspensiones, contra las jubilaciones de miseria, contra un salario malo, contra el impuesto al salario, contra la precarización laboral, contra las tercerizaciones. Hay que pelear contra los empresarios. Bien. Hernán, hace un rato hacías referencia a los dichos de Caló, ¿no? Cuando Caló planteaba que la medida de fuerza de los trabajadores de la UOM era contra las empresas y no contra el gobierno nacional, queriendo desligar al gobierno nacional del ataque que están sufriendo los trabajadores. Y hemos visto, por ejemplo, el rol que cumplió el gobierno nacional en el conflicto de Gestam, mandando la gendarmería. Por favor, producción, si tenemos las imágenes para pasar, claramente se ve ahí cuál es el rol que está cumpliendo el gobierno nacional, que le facilita a las empresas la gendarmería para reprimir a los trabajadores, que lo único que hacen es estar peleando por su fuente laboral, ¿no? Así es. Recordemos que en este conflicto lleva varias semanas, hace varias semanas que 69 trabajadores que fueron despedidos, como ya lo hemos planteado en este programa, de manera antisindical, claramente discriminatoria, vienen acampando en la puerta de la fábrica, y en el día de ayer 10 de estos trabajadores entraron a la fábrica, hicieron una ocupación de la planta y está parada la producción. Ahora, impresionante el despliegue, ¿no? Se puede ver la cantidad de gendarmería. Sí, lo que estamos viendo, si no me equivoco, eso eran las imágenes de la Panamericana, y creo que eran, no sé, no llegué a contar, pero en lo que llegué a contar vi más de 13 camioncitos de gendarmería. Y también los trabajadores denuncian que está la policía montada y la Policía Federal también ahí en el lugar. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos despedimos con la solidaridad que expresó Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, a los trabajadores de Gestam. Bueno, estamos acá presentes en Gestam, acompañando a los trabajadores que en el día de hoy han realizado una acción heroica a pesar de la presencia de cientos de efectivos de la policía, de que la gendarmería está aquí apostada en la Panamericana. Los trabajadores de Gestam, acompañados por distintos sectores del encuentro de Atlanta, que se realizó en la zona norte este sábado, realizaron hoy una acción heroica ingresando a la planta, y también se están realizando piquetes para pedir la reincorporación de los compañeros. Esta acción es una muestra para todas las patronales, que tengan claro que los trabajadores van a resistir y van a enfrentar la suspensión y los despidos. Por eso estamos acompañando una vez más desde la banca del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional a los trabajadores, y creo que este mensaje claro tiene que también servir para que la clase trabajadora empiece a unificarse para enfrentar el ajuste que ahora en la industria se está reflejando con estos despidos y suspensiones, que hay que pararlos en forma inmediata para que los trabajadores puedan ser reincorporados, como en el caso de los compañeros de Gestam. También hay suspensiones en LEAR, así que más que nunca la unidad de los trabajadores, y venimos aquí a apoyar una vez más a los compañeros. Siguen llegando mensajes a Giro a la Izquierda. Un mensaje nos dice: habla Pedro Alberti, hijo de Felipe Alberti, quien acompañó la lucha de Tosco. Hoy está más vigente que nunca la represión hacia los trabajadores, como en aquella época. Las conducciones en manos de los gordos, amigos del poder. Hoy en Luz y Fuerza no hay lucha clasista y combativa, disfrazan el poder dándole la espalda a los trabajadores. Bueno, una importante reflexión en la víspera de un nuevo aniversario del Cordobazo. Así es, bueno, hay muchísimos mensajes, no nos alcanza el programa. Gracias a todos por comunicarse. Llegan mensajes comentando de los despidos en Fadea, también los despidos en Río Tercero, en Waterford, 40 despedidos.
Bueno, muchas gracias a todos por comunicarse. El tema es bastante amplio, evidentemente. Tenemos mucho que seguir cubriendo. Y nos vamos despidiendo del programa de hoy con el cuarto capítulo de Marx ha vuelto, la miniserie que venimos cubriendo en Giro a la Izquierda, que habíamos prometido el cuarto capítulo. Así que recordá que podés ver los otros por internet y te esperamos el próximo miércoles a las 22 horas. Qué bueno que me trajiste el libro. ¿Vieron el informe de España ayer en la tele? ¿No? Uy, era re loco. Había suspensiones, estaban en conflicto. Tenían las mismas consignas que nosotros el año pasado. Sí, lo vi. Sí, trabajadores de todos los países del mundo unidos. Cuando fue el conflicto, yo estaba leyendo el manifiesto. Me acuerdo que lo que más me impactó fue cuando dice eso, que los obreros no tenemos patria. La acción conjunta de los proletarios es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la medida que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Si desaparece el antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparece la hostilidad de las naciones entre sí. Bueno, ¿estuviste pensando o no lo que hablamos por teléfono? Lo estuve pensando, pero sabes que no me termina de convencer. Mirá, no te podés quedar. Este es un negocio seguro. Quédate tranquilo, confía. Además, yo nunca te fallé, che. No, eso estoy tranquilo por ese lado. Hola. Sí, Martín. Decime, ¿vas a poder venir el domingo a comer? Sí. No traigas nada. Ya tengo todo. No, está el patrón. Y con un invitado. Sí. Bueno. Está un poquito la situación inestable. Pero a nosotros nos conviene. Mirá, si hacemos como yo te digo, hablé con el contador, con el abogado, y los números cierran por donde vos los mires. Siempre hemos hecho negocio y hemos ganado mucha guita. Yo lo que te propongo, mira, es algo seguro, con rentabilidad segura. ¿Quieres a comer? Dale. Hilda, se queda a comer. Tomate este.
Ah, bueno, che, espero que no sea como el de la vez pasada, ¿no? No, este está muy bueno. ¿Seguro? Sí, A ver. pruébalo. Perfecto, chin chin. ¿Hacemos trato entonces? Dale. Ah, sí me gusta. Oíme, tenés que venir a la estancia, ¿eh? La burguesía se horroriza de que queremos abolir la propiedad privada. Pero en nuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprochan el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusan de querer abolir su propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien. ¿A dónde vamos así? A la obra que me recomendaste. Ah, qué bueno. Sí, vienen Laura y Carla. Ah, Sí, Laura deja al nene con el papá. qué bueno que logró dejarlo. Sí, buenísimo. ¿Está buena? Sí. ¿Vos la viste, no? Buenísimo. Está buena. Bueno, joya. Me voy que yo así no tarde. Dale, nos vemos. Dale. Hola, ¿una cerveza? ¿Qué pasa? ¿Nunca viste a Marx? Que sos igual al Marx que soñé. Soy Marx. Volví a la tierra. ¿Viste que se habla otra vez de las ideas de Marx? Bueno, yo volví porque las están tergiversando. No. Soy un actor que está haciendo Marx. Ahora empieza la función. Quédate, ¿eh? Dale, sí, me quedo. Salud. Salud. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto estaba ocurriendo en los años 1870-1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, que era el sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, naturalmente. Fue derrotado de inmediato. Y las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Y entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón. La derribaron. El pueblo saltó sobre esos escombros y cantó y bailó de alegría. Izaron en ese sitio una enorme bandera roja. Era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. La Comuna de París duró muy pocos meses, pero sus logros fueron espectaculares. Sustituyó el ejército regular por milicias populares. Separó la Iglesia del Estado. Le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública. Promulgó el famoso decreto, mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueron abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado. Despidió a los burócratas de élite y los sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de obrero calificado.
Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París, organizando su defensa porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir. París vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos. Entonces, ante la amenaza de que el fenómeno de la Comuna de París contagiara toda Europa, el 21 de mayo de 1871, un ejército de 180.000 hombres, al mando de generales que habían sido vencidos por los alemanes, pero que se sentían muy valerosos ante sus compatriotas sitiados, ingresó a la ciudad para hacer una matanza que París jamás había visto. La defensa se organizó en barricadas, que estaban defendidas tanto por hombres como por mujeres y por niños, incluso. Pero la lucha era muy desigual ante el embate de la artillería del ejército regular. Los comuneros se defendieron hasta la muerte. Aquella batalla duró una semana. El 28 de mayo de 1871 cayó la última barricada que era defendida por un solo combatiente ante la muerte de sus compañeros. El ejemplo de la Comuna de París no podía permitirse. Resultaba demasiado inspirador para el resto del mundo. La inundaron en sangre. Condujeron a todos los líderes de la Comuna de París al cementerio de Père Lachaise. Los colocaron contra el muro. Los fusilaron. Mataron 30.000 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, los mejores obreros de todos los oficios. Pero la Comuna de París ha dejado muchas enseñanzas, maravillosas enseñanzas. La clase obrera no debe limitarse simplemente a apoderarse de la máquina del Estado para sus propios fines, sino que debe construir su propio Estado, su propio gobierno. Había mucho del socialismo que yo soñé en aquella revolución, en la Comuna de París. El poder político, hablando con propiedad, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye indefectiblemente en clase y se vuelve la clase dominante a través de una revolución y como clase dominante destruye violentamente el antiguo régimen de producción, suprime con estas relaciones de producción las condiciones del antagonismo de las clases en general, y por lo tanto su propia dominación como clase. En lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surge una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el desarrollo libre de todos.
mobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón, email diseñolimón@gmail.com.